Mauricio, ¿qué opinas de Benito Juárez? Bueno, a ver, vamos a ver. Estamos muy mexicanos, espero que la mayoría sean mexicanos. Hay 223 que aguantaron, por cierto, Moisés Corillosilla, muchísimas gracias por el super chat. Las disqueras mexicanas entran al rock en español porque la industria disquera argentina les estaba comiendo la tostada. Sí, es cierto, efectivamente, pero gracias a que en Argentina se desarrolló un movimiento previo, que es el movimiento donde está Charly García, Nito Mestre, toda esa gente que son previos a Fito Páez. Fito Páez es de los 80 y Charly García pues, es del siglo XVI o XV, más o menos. Sí, sí, porque conoció a Keith Richards cuando Keith Richards era joven. ¿Qué opino de Benito Juárez? A ver, Juárez es un producto de su tiempo. Es un producto de lo mejor de su tiempo y se divide en dos grandes periodos históricos. Por un lado, es el abogado que cree firmemente en las leyes, pero que también cree firmemente en lo que decíamos que decía uno de los grandes dirigentes socialistas aquí en España, don Ramón Rubial. La revolución se hace en el boletín oficial, en donde se publican las leyes. Es decir, una sociedad se cambia cambiando sus leyes. Y sale mucho más eficaz y mucho más barato que matar a 300 personas y dejar 600 huerfanitos. La fabricación de huérfanos no me parece una buena manera de manejar el cambio social en lo personal. Entonces, Juárez entiende el poder de las leyes y lo ejerce. Y lo ejerce con las leyes de reforma, lo ejerce en la Suprema Corte, lo ejerce como gobernador de Oaxaca, a tal grado que cuando es gobernador de Oaxaca le quieren hacer un Tedeum, siendo él cristiano, que siempre lo fue, aunque se lo quieran negar, él dijo que no, porque como gobernador de Oaxaca tenía que atender a todos y no solamente a los cristianos. No había más que cristianos por aquel entonces. La idea era que él no iba a asistir a una ceremonia de carácter religioso, porque su responsabilidad era civil. Ese es el Benito Juárez que defiende la legalidad que él mismo aporta a construir en las leyes de reforma, que defiende esa legalidad en contra de la intervención francesa. Eh, y que la defiende aunque el impostor, el suplantador, el pobrecito Maximiliano, tenía ideas muy cercanas a las de la Ilustración de Juárez. Era un hombre enormemente progresista, por eso también molestaba en Europa, Maximiliano de Habsburgo. El pobre tarado lo convencieron de que los mexicanos lo querían de emperador. ¿Por qué no se iban a enterar los mexicanos que existía Maximiliano de Habsburgo? Esa fue una operación de los miserables del Comité de Notables que fue a pedirle un emperador a Napoleón III. Me parece uno de los momentos más arrastrados en la historia del planeta y de México, por supuesto, ¿no? Uno de ellos era Juan de Pomuceno el Monte, el hijo de Morelos, hágame usted el favor. Sí, los curas tenían hijos, muchos. Todavía los Hidalgo y Costilla viven en México, búsquenlos por ahí en Google. Bueno, entonces, Benito Juárez defiende la legalidad contra un señor que pensaba lo mismo que él, un señor que fue abandonado por los conservadores, el emperador de México, el emperador Maximiliano es abandonado por los conservadores porque le salió progre, le salió rojo, le salió liberalote. Y, y son los motivos por los que lo abandonan los conservadores y lo abandona Napoleón III cuando se da cuenta que no puede recrear una nueva colonia en México y necesita sus ejércitos para otra de las guerras que estaba haciendo, no me acuerdo cuál. Ese Juárez, que conserva la legalidad hasta el último momento, hasta que está en un reducto con el archivo de la nación en lo que hoy es Ciudad Juárez, con el apoyo clarísimo de Lincoln y de los sectores más progresistas estadounidenses, y es el que logra regresar con sus ejércitos hasta rodear a Maximiliano en Querétaro, precisamente donde yo viví. Fíjate, hicimos alguna vez una radionovela sobre la historia de Querétaro y sobre el sitio de Querétaro a cargo de Mariano Escobedo.
y la toma de Maximiliano preso. Toma a Maximiliano, reinstaura la República y, y fusila a Maximiliano porque considera que es lo que tiene que hacer. Cuando la condesa de Salm le pide a Juárez de rodillas que no fusile a Maximiliano, era un compañero liberal, pero había usurpado el poder en México. Y la frase de Juárez es: no lo fusilo yo, lo fusila la República. Esto es estremecedor del todo. Y hay una historia que casi no se ha contado, ahora me haces contarla. Una historia de la que yo me enteré en el convento precisamente de donde se refugió Maximiliano en Querétaro. Maximiliano es fusilado junto con Menemón y Mejía. Por cierto, el cuadro de Manet, de Manet, sí, de Manet, del fusilamiento está mal porque no quedó al centro, puso a Tomás Mejía al centro y él se puso a la izquierda de los fusilados, a la derecha del pelotón de fusilamiento. Maximiliano es fusilado, su cuerpo es embalsamado para enviarlo de regreso a Europa y es depositado en el sótano del convento. Y Benito Juárez, en un momento dado, baja a ese sótano y está un tiempo determinado, hay quien habla de media hora, una hora, con el cadáver de Maximiliano. Y luego sale, se retira. Y yo siempre quise hacer una pequeña, pequeño entremés teatral histórico, no, absolutamente especulativo, sobre el diálogo que puedan haber tenido, el diálogo que puede haber tenido Benito Juárez ante el cadáver de Maximiliano, a quien nunca vio vivo, por cierto. Ese es un Juárez. Luego viene el Juárez de ya tengo el poder. Y está bien esto mola, esto me gusta, esto es que es muy bonito. Y me dicen que soy simpático, alto, guapo, inteligentísimo, bailo como nadie, porque le gustaba mucho bailar a Benito Juárez, siempre lo ponen con cara así. Y no, Juárez bailaba mucho, se escapaba para bailar. Y le decían cosas muy bonitas cuando era presidente y entonces decidió quedarse. Entonces ella es otra etapa histórica que es absolutamente despreciable, ¿no? de Juárez. Pero así son los héroes históricos, nunca son monocolor. Los seres humanos somos complejos y nuestros héroes y nuestros ídolos y nuestros jefes y nuestros líderes son complejos. Tenemos que asumirlos en su complejidad. Y por eso yo cuando denuncio a alguien como Gandhi o como el Dalai Lama, es porque siento que su perjuicio es mayor que el bien que hace. Así como exalto a Mandela sabiendo que fue un hombre que fue a la lucha armada y yo estoy en contra de la lucha armada y la razón por la que lo encarcelan es precisamente porque había estado fomentando la lucha armada al interior del Congreso Nacional Africano. Y digo yo, vale, hizo mal, pero el resumen general me parece beneficioso. Y creo que en el caso de Juárez, evidentemente el resumen general de su vida, el plato se decanta por el lado de que fue beneficioso para México y en general para las sociedades que creen en las leyes y en la democracia como la mejor forma de darse gobierno y dirección. O eso creo yo.